Ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculento, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén, gloria a Dios. Este es el Dios a quien hemos esperado, dice la profecía del Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por este día hermoso que celebramos, Señor, y recordamos la resurrección de nuestro Salvador de entre los muertos, su victoria sobre la muerte. Te damos gracias, Dios, porque eso tiene implicaciones para nuestra vida, para nuestro futuro, para todo, Señor, lo que tú has preparado para los que te aman. Gracias te damos, Señor, por tus grandes promesas que has hecho y que, Señor, se están cumpliendo y se han cumplido muchas de ellas. Te damos gracias esta mañana por abrir nuestro entendimiento para oír tu voz y para reconocer que tú eres el gran Dios, Señor, que has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a aquellos que están aquí en el centro de oración y los que están viendo en línea también esta mañana. Les damos la bienvenida a este día de resurrección. Si trajo su Biblia, vaya conmigo al libro de Filipenses. Sabe que una de las cosas que a mí me impacta mucho acerca de la Biblia, acerca del cristianismo, es que Dios nunca solamente nos cuenta las cosas bonitas, no solamente nos dice, ¿verdad?, las cosas que vienen a dar a satisfacer solamente nuestros oídos, sino que Él nos da la realidad. Jesús enfrentó la muerte. Jesús experimentó lo que nosotros también experimentamos y pasamos. No es un Dios que está aislado de nosotros, que está allá sentado en el cielo y solamente está observando, como muchos de los dioses de los griegos y los romanos paganos, que solamente estaban observando, ¿verdad?, lo que la gente hacía. Pero Dios mismo envió a su Hijo en la persona de Jesús. Él vino aquí a esta tierra y Él se asoció con todas las cosas que nosotros experimentamos, excluyendo el pecado solamente. Pero Él vino y Dios en la Biblia, como digo, Él no evita las cosas de la realidad que nos afectan en una manera que a veces nos traen dolor, a veces nos traen, verdad, pena, sino que Dios es un Dios que trata con la realidad. Y esa es una de las cosas que a mí me impacta de la Biblia. Inclusive la gente que sigue al Señor en la Biblia no solamente nos da las cosas bonitas de su vida, sino también nos da las áreas de su pecado, ¿verdad? El rey David, Moisés, Abraham, todos estos gran hombres de la fe. Sin embargo, la Biblia relata las cosas, inclusive que ellos hicieron mal y cómo Dios vino y pudo tratar con ellos y perdonarlos. Así que tenemos un Dios que trata con la realidad. En Filipenses capítulo 2, verso 7, el apóstol San Pablo escribe, hablando de Jesús, dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y note aquí que vimos en el versículo 8 aquí que Cristo se humilló a sí mismo, siendo Él mismo Dios, se humilló a sí mismo, dice, obediente hasta la muerte. Una obediencia en extremos, si podemos decir nosotros, aunque es lo normal. Dios quiere que nosotros obedezcamos en todo momento, pero Jesús se humilló
obedeció hasta que le costó la muerte, dice, la muerte de una cruz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces Jesús vino y derrotó la muerte. Jesús vino y enfrentó la muerte. Jesús no le sacó la vuelta, si podemos decir así, ¿verdad?, a la realidad de lo que el mundo estaba sufriendo, sino que Él enfrentó la muerte en obediencia a Dios, porque así el Señor lo había determinado. En el libro de Isaías, capítulo 25, muchos miles de años antes, vemos que Dios había dado una profecía a través de uno de sus grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. En el versículo 6 del capítulo 25 de Isaías, leemos aquí, Isaías 25, verso 6, y Jehová de los ejércitos, dice, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Note la expresión, Jehová hará en este monte a todos los pueblos. O sea, toda la gente de todo el mundo, todos los pueblos, de cualquier pueblo que vengan, Dios va a hacer un banquete. Decimos, ¿y esa profecía cuándo se cumplirá? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 19, verso 7, está dando la profecía de la venida del Señor por su iglesia, y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero han llegado. O sea que vendrá un tiempo cuando toda gente que es salva de todo el mundo, vamos a disfrutar de una celebración, las fiestas, ¿verdad?, celestiales, las bodas del Cordero, cuando la iglesia, ¿verdad?, se casa con el que vino a salvarla, que es Jesús. Cuando viene esa conexión, ese encuentro, si podemos decir, en esa boda, habrá una fiesta. Y aquí el profeta Isaías lo profetiza, un banquete de manjares. Aleluya. No ha habido un banquete como este que nosotros vamos a participar de él. Y todas las naciones, todos los pueblos, dice. Y en el versículo 7 nos da otra profecía y dice, y Dios destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Otra vez hablando de toda la gente, todo pueblo, no importa de dónde venga, esta cubierta está sobre ellos, pero Dios va a destruirla. Y el velo dice que envuelve a todas las naciones. Esta cubierta, este velo, Dios dice lo va a destruir. ¿Y cuál es? Versículo 8 nos dice que es la muerte. Y destruirá la muerte para siempre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Aleluya. Amén. Amén. Dios destruirá la muerte para siempre. Es algo por el cual nosotros tenemos que agradecer a Dios y estar, ¿verdad?, confiados y regocijándonos. Porque este día va a venir. Dios destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Jehová Dios lo ha dicho. Y si Él lo dice, va a suceder. Entonces tenemos la promesa de que va a venir esa celebración de todos los pueblos, la boda del Cordero. Y vemos que aquí Dios profetizó que Él destruiría la muerte, que Él va a terminar con ese velo, con esa cubierta que está sobre todos los pueblos. No hay ningún pueblo en la tierra que no sea afectado por la muerte. La muerte llega a todo pueblo, no importa quién sea. Pero Dios va a destruir, Dios da una promesa que Él destruirá. Y dice la muerte para siempre. Y entonces termina el versículo 9 diciendo, y se dirá en aquel día, dice, he aquí, este es nuestro Dios. Hemos cantado esta mañana, este es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El que destruyó o destruirá la muerte. Profetizada aquí en Isaías. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ve las mismas palabras que Juan usa en Apocalipsis 19, 7. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿Por qué? Porque han venido las bodas del Cordero, esa fiesta que Dios ha preparado para nosotros, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Gloria a Dios para siempre. Dios prometió que un día
Él destruiría la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte entró, dice la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 5, por un hombre. La muerte entró por un hombre. ¿Cuándo? Cuando Adán pecó. Esta es la enseñanza bíblica. Esta es la explicación que nosotros tenemos en la Biblia por qué todo ser humano muere. ¿Verdad? La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Entonces Jesús vino porque nosotros habíamos pecado en contra de Dios y necesitábamos que Él nos acercara una vez más a Dios. La gente no quiere pensar hoy de la muerte porque piensan que si no piensan de la muerte, de alguna manera la escaparán, pero nadie la escapa. De hecho, Eclesiastés capítulo 7 y verso 2 nos dice que es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Fíjese, es mejor ir a un funeral, a la casa de luto, que a una fiesta. ¿Por qué? Porque todos debemos morir y todos los que viven, dice, deberían pensar en ello. La gente no quiere pensar, no quiere ni considerar que algún día va a morir, pero la muerte todavía está prendiendo a todo el mundo. Pero un día Dios dijo, yo destruiré la muerte para siempre. Ahora Cristo fue enviado, leímos en Filipenses 2 que Él se humilló, Dios lo envió a la tierra para que Él viniera a dar testimonio de la verdad de Dios. Y de hecho, la muerte física es evidencia de que el hombre está separado de Dios. Porque Dios le dijo a Adán en el principio, el día que tú comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y aunque Él no murió físicamente inmediatamente, vino esa separación espiritual entre Dios y el hombre. De hecho, la palabra muerte es una palabra que significa separación. Cuando el hombre muere, su espíritu y su alma se separa del cuerpo. Por eso el cuerpo ya no funciona, porque ha salido el alma y el espíritu. Jesús vino para expiar el pecado. Y en expiar el pecado, Él trajo la victoria sobre la muerte. Lo que acabamos de leer aquí en Isaías 25. Cuando Jesús dio su vida, entregó su vida, el Hijo de Dios, ¿verdad? Inmaculado, el Hijo de Dios enteramente limpio de pecado, se ofreció a Dios. Dios derrotó la muerte cuando Cristo resucitó de los muertos. En Romanos capítulo 8 y verso 3, la Biblia dice que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Mire, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Lo que la ley no podía alcanzar para nosotros, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Usted y yo no tenemos que, pensar o tratar de discutir qué es lo que piensa Dios del pecado. Dios condena el pecado y lo condenó en su Hijo. Lo condenó cuando Él fue a la cruz para pagar la deuda nuestra. Note ahí el último versículo. Dice ahí, condenó el pecado en la carne. O sea, en el cuerpo de Cristo Jesús, cuando Él sobre el madero llevó nuestra culpa. En Hebreos capítulo 2, así que vemos que Jesús vino para expiar el pecado. Y Él no ignoró su ley. Dios no puso a un lado la ley. No dijo, ¿sabes qué? Ya han quebrantado la ley y no la voy a tomar en cuenta. No, Dios no ignoró su ley. Él envió a su Hijo para tomar el pecado, para tomar el castigo más bien de ese pecado. Porque la ley demandaba muerte a todo aquel que pecaba en contra de Dios. Así que Dios no, una vez más, no ignoró su ley, no la hizo a un lado. Él tuvo que cumplir esa ley. La ley demandaba muerte y Dios envió a su Hijo santo y puro para tomar el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué más vino Cristo? No solamente para expiar el pecado, sino 1 de Juan 3:8 nos dice que Jesús también vino para destruir las obras del diablo. Note, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? 1 de Juan 3, creo que es el verso 8. El Hijo de Dios, la última parte, sí se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Y vemos aquí otra vez por qué Jesús vino: para dar testimonio de la verdad, para expiar el pecado y para destruir las obras del diablo.
También Hebreos capítulo 2, verso 14 nos dice otra razón por la cual Cristo vino. Vino para liberar a aquellos que toda la vida estaban en el sujetos, dice la Biblia, a el temor de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice el escritor a los Hebreos, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Note esa expresión, para destruir por medio de la muerte. Qué interesante esa frase. ¿Cómo destruye a alguien algo muriendo? ¿Cómo destruye a alguien dando su vida? Dice, destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de Jesús. Él destruyó el imperio de la muerte, al diablo y todo lo que él, las obras que él vino a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando él se entregó, él no había pecado. La muerte no se enseñoreaba sobre él. Él puso su vida, ¿verdad?, por su decisión propia de obedecer al Padre. Entonces, porque él no merecía la muerte, cuando él pagó la muerte por nosotros, Dios lo resucitó de los muertos, porque no dice la Biblia, no era posible que la muerte se enseñoreara de él. Entonces vemos que a través de esa muerte, el diablo pensó que él había ganado, que él había destruido al Hijo de Dios cuando lo crucificaron. Pero él no sabía que por medio de esa muerte, él perdería el poder del imperio de la muerte. Él ya no tendría esa autoridad, el diablo sería derrotado. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por ello? Aleluya. Dice que él destruyó el poder y el imperio del poder del diablo para, dice el versículo 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ve, todo hombre en todos los lugares de todos los pueblos de la tierra, todos temiendo la muerte, no sabían qué pasa después de la muerte. Pero Cristo vino para librar a través de su muerte a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, dice la Biblia, a servidumbre. Éramos esclavos de la muerte y del temor de la muerte. Y por eso el creyente hoy, conociendo esa verdad de lo que Cristo hizo, nunca tenemos que temer la muerte. Todos sabemos que algún día vamos a morir. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo el Señor nos llame. Pero nosotros tenemos la seguridad que Dios ya derrotó la muerte por nosotros. Porque Cristo resucitó de los muertos y lo hizo en nuestro lugar. Aleluya. Dice la Biblia también que la muerte es más que física. La muerte es una separación espiritual de Dios. Dice la Biblia en Efesios 4:18 que estamos nosotros separados de la vida de Dios cuando estamos fuera de Cristo. Y que después de la muerte, todo hombre será juzgado por Dios en aquel día. En el libro de Hechos, el capítulo 17 y el verso 31, la palabra de Dios nos dice ahí que Dios ha establecido un día en el cual él ¿qué? Juzgará al mundo con justicia. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Dando fe a todos. O sea, dando una seguridad, dando una advertencia a todo mundo que él va a juzgar al mundo un día en justicia. Dios va a juzgar al mundo pecador en justicia. ¿Y cómo sabemos que lo va a hacer? Dice, la evidencia y la prueba de que Dios va a hacer esto, de que Dios va a cumplir esto, es que resucitó a su Hijo de los muertos. La resurrección de Jesucristo es la evidencia de que Dios va a juzgar al mundo algún día. Aleluya. Y gracias a Dios que nosotros que hemos creído en esa resurrección, a nosotros Él nos ha perdonado y nosotros no tendremos que venir a ese juicio para ser juzgados y condenados para siempre, porque Dios nos ha liberado a través de Jesucristo. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios por ello? Aleluya. Ahora, otra cosa que aprendemos de la Biblia de la muerte es que el hombre no puede liberarse a sí mismo del juicio eterno, del juicio de la muerte. Solo Cristo Jesús, a través de su obra expiatoria en la cruz, puede liberar a todos los que creen de un juicio eterno por el pecado. Y solo el cristianismo es la única fe que verdaderamente puede ofrecer al mundo el mensaje de la vida eterna.
Quiero decir otra vez, solamente la fe cristiana es la única fe que verdaderamente puede dar al hombre el mensaje de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido resucitado de los muertos. Cristo resucitó y venció la tumba, venció el infierno, venció, ¿verdad?, aquello que ataba al mundo, aquel velo que estaba sobre el mundo. Cuando Dios dijo en Isaías 25, donde leímos que Él iba a destruir la muerte para siempre, aquí empezó. Cuando Cristo resucitó de los muertos, dice la Biblia, Él es las primicias de la resurrección. Ahora, Cristo da vida eterna como resultado de haber resucitado de los muertos. ¿Cómo sabemos que Cristo nos puede salvar? Porque Él resucitó de los muertos. Todos los otros líderes de las religiones mundanas, ¿verdad? Ninguno de ellos ha resucitado. Todos y ni hacen esa proclama de que ha resucitado, sino que Jesucristo solamente. Él es el único. Todos los demás están muertos y de hecho todos ellos mismos serán juzgados algún día por Jesucristo que ha resucitado de los muertos. Y solamente Cristo da vida eterna. ¿Y a quién da? A todos los que el Padre le ha dado a Él. En Juan capítulo 17, vaya ahí conmigo, Juan capítulo 17, empezando en el versículo 1. Juan 17, 1, aquí el Señor está orando al Padre, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note, el Señor está orando al Padre antes de ir a la cruz y le dice: Señor, glorifícame a mí como tu Hijo. Tú me has dado potestad, dice el versículo 2, sobre toda carne. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que tú le diste. O sea, el Señor viene ya con este plan de Dios de dar vida eterna a aquellos a quien el Padre le ha dado a Él. Dice, y esta es la vida eterna. Y luego nos dice que es esa vida eterna que Él da: el conocimiento del único Dios verdadero, el conocimiento de Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esa es saber y tener la relación entre el Dios vivo y uno que ha creído. El conocimiento de Dios no lo tienen todos los hombres. Ese conocimiento solamente viene por revelación del Espíritu Santo. Y solamente Dios lo da a aquellos a quien Él le ha dado a su Hijo. La Biblia nos dice que todos algún día, ¿verdad?, van a ser resucitados. En Juan, ahí estamos en Juan, vaya al capítulo 5, el versículo 28. El Señor Jesús nos dice que un día Él va a llamar a todos en la resurrección. El verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿quiénes son los que están en el sepulcro? Los muertos. Todos los que están en los sepulcros, note esa expresión, oirán su voz. Y dice la Biblia, y que ellos saldrán a la resurrección de vida o la resurrección de condenación. Y luego aquí en el versículo 25 del mismo capítulo, 3 versículos hacia atrás, nos dice la Biblia, Jesús dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Ahora, si vemos y comparamos esto con el versículo 28 que acabamos de leer, el Señor dice: vendrá la hora, pero no dice ahora es, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Es el futuro, en la resurrección. Así que no dice ahora es, pero en el versículo 25 dice: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son esos muertos? Esos muertos no son los que están en el sepulcro. Ese es el versículo 28, hablando de los muertos físicos. Pero aquí está hablando de la gente que está en pecado, muerta. La gente muerta que camina, ¿verdad?, todos los días en el mundo. Cuando los muertos, aquellos que están vivos pero están muertos en el delito y pecados, oirán la voz del Hijo de Dios.
Dice, ellos oirán y los que oyeren vivirán. Note que en el versículo 28 dice él, todos los que están en el sepulcro oirán la voz. Todos oirán la voz, todos van a ser resucitados. Pero en el versículo 25, aquí no dice todos. En el versículo 25 dice, los muertos oirán y los que oyeren vivirán. Solo los que oyen vivirán. Y aquí vemos que no todos oyen. ¿Por qué? Porque está hablando de la gente que está todavía viva en la tierra, pero está muerta en su delito y su pecado. Y solamente los que oyen serán salvos. Mi pregunta a ti esta mañana, ¿has oído tú la verdad? ¿Has oído tú la voz del buen pastor? Aquí nos dice que solo los que oyeren, la hora vendrá y ahora es, dijo el Señor, de ahora, ahorita que estoy hablando. Los que oyen la voz del pastor, del buen pastor, dice, ellos vivirán. Y solo los que oyen la voz vivirán. Muchos no creerán, muchos perecerán en su pecado. Jesús dijo esto en capítulo 8 del libro de Juan. Ahí estamos en Juan, capítulo 8, el verso 21. Dice otra vez Jesús dijo, yo me voy y me buscarán, pero vuestro pecado morirá. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús está hablando aquí con los hombres religiosos, la gente que lo está escuchando, que no conoce a Dios. Dice, muchos de ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque van a morir en su pecado. Dice, y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Y por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? O sea, ellos querían saber, estás diciendo que el que no cree en ti, pero ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, Jesús vino para dar testimonio de la verdad del Padre, pero no entendieron que les hablaba, dice, del Padre. Y les dijo Jesús, pues, cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron, no creyeron, iban a morir en sus pecados, pero dice también que al hablar estas cosas, muchos oyeron en él. ¿Y quiénes son esos? Esos son los que Jesús dijo en Juan 5:25, viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y muchos de nosotros que estamos oyendo esta mañana, hemos oído la voz del Señor, hemos respondido al mensaje del Evangelio, hemos abrazado la verdad de Dios. Y el Señor dijo, y los que escuchan vivirán. Y le doy gracias a Dios que nosotros que hemos escuchado somos esas ovejas de las cuales Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces la gente dice, bueno, ¿cómo sabe uno que es un cristiano? Un cristiano es uno que sigue a Cristo. Si tú no sigues a Cristo es porque no eres cristiano. Las ovejas oyen su voz y le siguen a Él. Nosotros no se nos ha dado el poder y la habilidad, como hemos dicho en muchas ocasiones, de escoger. A veces la gente piensa que ellos van a vivir su vida y cuando ya determinen en cierto tiempo en su vida, quizá cuando ya han pecado todo lo que quieren, piensan que ahora, ¿verdad? Voy a entregar mi vida al Señor y ahora yo voy a escoger seguir a Cristo. Pero el hombre no escoge seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no puede, porque no es libre. Es un esclavo del pecado. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y porque es un esclavo del pecado, nunca busca a Dios, nunca busca las cosas de la justicia, de lo recto delante de Dios. Y esto solamente nos da a ver qué tan serio fue la caída del hombre. Qué tan seria es la caída del hombre a la depravidad
¿verdad?, pecaminosa. El hombre fue hecho un rebelde, un enemigo de Dios, dice la Biblia, un esclavo del pecado. Porque una vez más Jesús dijo, el que comete pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Por eso uno no puede escoger a Dios, porque está esclavizado al pecado. La única cosa que busca es hacer lo malo, es hacer el pecado, es hacer los deseos personales, lo que uno quiere. No ha rendido una vida para seguir a Dios. Entonces alguien dice, pastor, entonces ¿cómo puede uno venir y ser salvo? La misericordia y la compasión de Dios son las únicas cosas que determinan la salvación. Son los únicos factores que la Biblia nos dice que determinan la salvación. En Hechos capítulo 16, véalo conmigo, el verso 14, nos habla de una mujer que Dios abrió su corazón. Se llamaba Lidia. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. No nos dice a qué Dios adoraba, simplemente era una persona religiosa, una persona que estaba acostumbrada a adorar, pero no dice ahí a qué Dios. Y sabemos que no era el Dios verdadero porque ella no conocía a Jesucristo. Entonces dice, ella estaba oyendo la predicación que el apóstol Pablo estaba dando en ese tiempo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Me gusta esa expresión. ¿Quién le abrió el corazón? El Señor. Ve, ella no podía abrir su corazón porque ella solamente adoraba a un Dios falso. Ella lo hacía, era una persona muy quizá exitosa porque era una persona, ¿verdad?, una mujer negociante, pero ella dice que estaba oyendo y al oír el mensaje el Señor le abrió el corazón. Y esa expresión es una expresión que habla de la soberanía de Dios. Dios da a Jesús a aquellos a quien Él determina, a quien Él ha predestinado. Dice, Él abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando Pablo predicó el evangelio, ella se convirtió. Sabemos, porque leyendo el capítulo ahí, vemos que ella, ¿verdad?, glorificaba a Dios, todo lo que hacía. Así que entonces Lidia recibió, ¿verdad?, del Señor gracia, le abrió el corazón el Señor. En el capítulo 9 de Hechos, vemos que cuando Dios salvó a este hombre religioso llamado Saulo, también en Hechos 9:15 el Señor dijo, Él es un instrumento escogido para mí. Yo le he escogido, Él es un instrumento escogido, quien yo he llamado. En Hechos capítulo 13 vemos también que los gentiles se les predicó el evangelio. Y dice la Biblia que al oír esto, los que no eran judíos, o sea, los gentiles, se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Quién creyó? Los que estaban destinados a la vida eterna. Y la pregunta es, ¿quién los destinó? Dios es el único que puede predestinar la vida de alguien. Y aquí vemos que la gracia de Dios, la compasión de Dios se manifestó en esta gente. Y ellos al oír la palabra, Dios les abrió el corazón, Dios les abrió el entendimiento y creyeron. ¿Por qué? Porque estaban destinados por Dios a la vida eterna. Gracias a Dios que Él ha hecho lo mismo con nosotros que estamos con Él y le conocemos. Aleluya. ¿Y sabe lo que esto hace? Esto quita todo orgullo de toda la gente. Nadie puede decir yo vine al Señor porque decidí por mí mismo que era tiempo o decidí, ¿verdad?, que era bueno servir al Señor. No, el hombre está perdido, es un esclavo del pecado. Esto quita de nosotros todo orgullo. En nadie podemos decir que Dios nos salvó porque éramos mejores que nadie más, porque todos estábamos en el pecado. Y Jesús dijo, vendrá la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y aquí vemos que a través del evangelio muchos de ellos oyeron. Dios llama a aquellos a quienes Él salva. Hechos capítulo 2 y verso 39, el apóstol Pedro dijo, hablando de la salvación y el Espíritu Santo que Dios iba a dar a aquellos que creían, en Hechos 2, 39, dice, porque la promesa es para vuestros hijos y para vosotros y para todos los que están lejos, por tantos como el Señor nuestro Dios llame. Note esa expresión. ¿Para quién es la promesa? Para todos los que el Señor llame. Dios llama a aquellos a quien Él salva.
Dios llama a través del Evangelio. Un día nosotros oímos el Evangelio que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba llamando. No sabíamos nosotros en ese tiempo, pero Dios abrió nuestros oídos, Dios abrió nuestros ojos y pudimos nosotros ver quién era el Salvador. Porque, hermano, la salvación, una vez más, los factores importantes es la gracia y la misericordia y la compasión de Dios. Y Él llama, Él abre el corazón, Él salva, Él escoge a aquellos a quien Él va a salvar. Y Dios tiene que darnos primeramente un corazón nuevo por el lavamiento, dice la Biblia, el lavamiento de agua y la regeneración del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, verso 5 habla de ello, que nosotros recibimos un corazón nuevo. Él nos da una regeneración, Él abre nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Él nos da arrepentimiento. En Hechos capítulo 1 y verso 18, la Biblia nos dice esto pues con Hechos 1, verso 18, dice esto pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. No, ese no es el versículo, I'm sorry. Es 11, 18, el capítulo 11 y el versículo 18 nos habla que Dios concede el arrepentimiento a los gentiles. Dios es el que concede arrepentimiento. El hombre no decide cuándo él se va a arrepentir porque no tiene, una vez más, la capacidad espiritual para hacerlo, porque está muerto en pecado. Dice aquí, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Note, Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. El hombre no lo saca por sí mismo. El hombre no se arrepiente por sí mismo. Por eso cuando una persona dice, yo voy a vivir mi vida como quiero y antes de que muera, quizá en el futuro, yo entonces me voy a arrepentir y voy a venir delante de Dios. Cuando usted oiga a alguien decir eso, sepa que esa persona es arrogante y no sabe que la única manera que él puede venir a Dios es que Dios le muestre misericordia. Y la misericordia uno no la puede demandar. La única manera que esa persona puede venir a Dios es por la gracia de Dios. Y la gracia es dada gratis, no la puede uno demandar. Dios la da a quien a Él le place. Así que Dios concede arrepentimiento. Hay muchos versículos más. Segunda de Timoteo también habla que Dios da arrepentimiento, ¿verdad?, para salvación. Y luego también Dios tiene no solamente que darnos un corazón nuevo. Dios no solamente tiene que darnos la habilidad de arrepentirnos. Dios también tiene que darnos una fe que nos salva. Dice alguien, Dios escoge, Dios predestina, pero el hombre tiene que creer, ¿o sí o no? Sí, el hombre tiene que creer. La fe es necesaria, pero la fe viene porque Dios nos empodera para creer inclusivamente. Así que Dios ha hecho toda la obra por nosotros. La Biblia dice que Jesús es el autor de la fe. En Hebreos capítulo 12 y versículo 2, Él es el autor de nuestra fe. La Biblia dice, Dios concede a fe a todo creyente, ¿verdad?, a toda persona que cree. Entonces Dios nos da un corazón nuevo, Dios nos da arrepentimiento y Dios nos da la fe. Si tú estás en Cristo, tienes mucho por qué agradecer a Dios. Porque sin Él y sin la obra de Jesús, tú y yo no podríamos venir y estar en Cristo. Y de hecho en 1 Corintios, el capítulo 1, Pablo dice también que por su obra nosotros estamos en Cristo. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Y alguien dice, bueno, pastor, entonces si el Señor venció la muerte para salvarnos y Él quiere salvarnos, ¿cómo es que nosotros podemos saber si realmente el Señor nos ha llamado a nosotros? Yo digo siempre a esa persona, ven a Cristo. Responde al Evangelio cuando lo escuches. Porque nosotros quizá algún tiempo hemos ido a algún lugar donde estaba la puerta cerrada, atrancada y no podíamos entrar. Sabíamos, está trancada la puerta, no puedo entrar. Entonces todos sabemos de puertas cerradas. Pero ¿cómo vas a saber tú si la puerta está abierta? Te necesitas venir. El acceso te lo da Jesucristo solamente. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede salvar y me puede salvar a mí. Y acceso a Jesucristo, una vez más, solo es dado por el Padre. Nos dice la Biblia en Mateo capítulo 11. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Solamente y a quien Él quiere revelárselo. En Juan capítulo 6 y verso 37. Escucha, muy importante. Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién viene a Cristo?
todos los que el Padre le da. Ese es el camino a la salvación. Por eso esto de que, ¿verdad?, yo voy a vivir como quiero y algún día voy a escoger al Señor, es una locura. Nadie puede hacer eso. ¿Sí? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y dice, esta expresión, esta frase es muy enfática. Mírala. Todo lo que el Padre me da, vendrá. Todo lo que el Padre me da, vendrá. O sea, no hay aquí ningún titubeo, no hay que a lo mejor ven, a lo mejor no vienen, a lo mejor vienen. No, todo lo que el Padre me da, vendrá. Pero eso digo yo, ¿quieres saber tú si Dios te llama? Cuando escuchas el Evangelio, ven, cree en el Señor. Porque no puedes venir si la puerta está cerrada. Si la puerta está cerrada, nadie puede entrar. Pero ¿cómo vamos a saber si la puerta está abierta? Tenemos que venir. Y cuando venimos, dice, entonces nos damos cuenta que hemos venido. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado verdaderamente a Cristo. Entonces todo lo que el Padre me da, no algunos, sino todos lo que el Padre me da, vendrá. Es enfático, vendrá a mí. Y note esta expresión, y el que a mí viene, ¿qué dijo el Señor? Yo no le echo fuera. O sea, si tú tienes la habilidad de venir, y si tú quieres venir, y si tú tienes el deseo al oír el Evangelio, porque reconoces que necesitas el Salvador, y respondes, vienes. El Señor dijo, si vienes, es porque el Padre te ha dado a Jesús. Si vienes, es porque tienes esa habilidad. Nadie puede venir, solo que Dios lo haya dado a Cristo. Entonces uno no tiene que pensar, ¿seré llamado por el Señor? ¿Seré aquellos de que Dios ha escogido? Mi pregunta es, cuando oyes el Evangelio, responde. Dile al Señor, yo vengo a ti, porque nadie puede venir si el Padre no lo da. Y el que viene, dice Jesús, no lo echa fuera. Gracias a Dios por ello. Y luego en el capítulo 145 del libro de los Salmos. Mira, si tú estás aquí esta mañana o estás escuchando esta mañana y dices, yo no estoy seguro si puedo venir, déjame decirte, por eso le predicamos el Evangelio a toda persona, porque nosotros no sabemos quiénes son. Uno no sabe quién es hasta que no viene y ve que la puerta está abierta, porque el Señor la ha abierto. Salmo 145, verso 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. La Biblia en inglés dice en verdad. A todos los que le invocan en verdad. Hay mucha gente que seguía a Cristo durante su ministerio y parecían discípulos, pero un día vino cuando Él les enseñó algo que ellos no podían, ¿verdad?, recibir, no querían recibirlo, y se ofendieron y se fueron, se apartaron. Pero todos los que invocan al Señor de veras, en sinceridad, en verdad, dice el Señor Jehová, está cerca a ellos. Entonces por eso el Señor dice, ven, todo el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Entonces mi sugerencia a todo el que hace esa pregunta, ¿cómo sé si soy llamado? Es ven, invoca al Señor cuando escucha el Evangelio. Todo el que invocare el nombre del Señor, de verdad, la Biblia dice, será salvo. Verso 19 sigue diciendo, cumplirá Dios el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos. Ve, ahí está, vas a invocar al Señor, vas a clamar al Señor. Y aquellos que claman al Señor, aquellos que vienen, yo no les echaré fuera, dijo el Señor. Así que asimismo el clamor de ellos, Él los salvará. Dios oye el clamor y los salva. ¿Por qué? Porque Él los llama. Nadie puede invocar al Señor que el Señor primeramente no lo ha llamado. ¿Y cómo sabe uno que es llamado? Ven. Yo digo, ven, invoca al Señor. Y si puedes hacerlo de corazón, es porque Dios te ha dado gracia y misericordia. Así que esta mañana yo te invito, ven al Señor. Esta mañana yo te invito, invoca al Señor. Mientras Él está cerca, Cristo ha resucitado de los muertos. Él murió para vencer la muerte para ti. Y un día el Señor dijo, Él enviaría a Jesucristo para hacer el sacrificio por nuestro pecado. Y esta mañana nosotros celebramos, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. La promesa que Él destruiría la muerte para siempre ya se cumplió.
Un día se cumplirá para nosotros. Un día cuando nosotros, ¿verdad?, el Señor venga por nosotros, nosotros entraremos a la plenitud de esa promesa. Pero para llegar ahí uno tiene que invocar el nombre del Señor porque Él está cerca. Dice la Biblia, cuando Él está cerca, invoca su nombre. Y aquí está Él esta mañana. Dice, pastor, ¿y cómo hacemos esto? Romanos capítulo 10, voy a terminar con esta escritura. Y en el versículo 9, Romanos capítulo 10 y versículo 9, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Qué importante es la resurrección. Bueno, aquí en el versículo 8 nos dice que cuando nosotros creemos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Dice, pastor, cualquiera puede decir que conoce a Jesús como Señor. Sí, las palabras son fáciles para decir. Pero acuérdense lo que dijo ahí el profeta o el salmista. Dice, clama, invoca al Señor de veras, de corazón, en verdad. Y si lo haces, por eso aquí menciona no solamente la boca, sino el corazón. Y dice, si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque es necesario creer en la resurrección de Jesucristo. Porque es necesario creer que Él resucitó de los muertos. Porque esa verdad es indispensable para que una persona sea salva. Yo creo que Cristo resucitó de los muertos y yo creo en Él como Señor y Salvador de mi vida. Y luego Dios hace la obra en nosotros y nosotros le seguimos, nosotros caminamos en esa obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído de veras, hemos creído de corazón. Confesar con tu boca, ahí donde tú estás, si no le has invitado, dile, Señor, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo creo, Padre, que tú lo resucitaste de entre los muertos. Y esta mañana, Señor, te damos gracias. Porque aquí estamos, Señor, para celebrar este día, la resurrección de Jesucristo. Tú has vencido la muerte. Tú has cumplido esa promesa, Señor, que diste ahí por el profeta Isaías, que un día tú quitarías el velo, Señor, sobre todos los pueblos. Y ahora, Señor, esperamos tu venida. Y si algún día tendremos que pasar por la muerte física, no temeremos porque sabemos que tú ya has vencido la muerte. Tú eres la resurrección y la vida. Y todo el que cree en ti, dijiste, aunque muera físicamente, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en ti, jamás morirá eternamente. Te doy gracias, Señor, por esta promesa tan gloriosa. Y por la promesa que un día, Señor, tú vendrás por nosotros, los que hemos creído en ti. Y celebraremos, Señor, esa fiesta tan preciosa y hermosa que tú has preparado para estar juntamente con nuestro Señor, el novio de la iglesia, el casamiento, Señor, que un día vendrá delante de tu presencia. Cuando a la iglesia tú vengas y te reúnas con ella una vez más. Y tú dijiste, Señor, si yo me voy, vendré otra vez. Te doy gracias, Señor, que aún viviendo en un mundo todavía en la oscuridad, nosotros tenemos la luz y podemos ser la luz. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has hecho por amor a nosotros, por tu gracia y tu misericordia. Yo te pido que en este momento, si hay alguien, Señor, que está cerca, y tú estás cerca a ellos, Señor, que al llamarlos ellos puedan responder y decir, Señor, yo creo en ti. Yo entrego mi corazón a ti. Y haciendo eso, Señor, ellos se darán cuenta de que es porque tú los has llamado. Y los que oyen tu voz, tú dijiste, vivirán. Y te doy gracias por traer esa vida. Ahora en este momento, a todos aquellos que escuchan, con oídos para oír, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Gracias, Señor,
por la salvación que nos has dado. Por todo, Señor, lo que has preparado para los que te aman, dice tu palabra. Y que en las edades que vienen tú mostrarás, Señor, la grandeza de tu amor para todos aquellos a quien tú has llamado. Así que este día, Señor, que celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, te doy gracias, Señor, porque la muerte ha sido vencida y Jesús reina en nuestro corazón y reinará para siempre. Te doy gracias, Señor, que ahora podemos serte un pueblo especial, un pueblo, Señor, destinado para traer la luz a aquellos que todavía están en tinieblas. No, que no vivamos nuestra vida como que Jesús todavía está en la tumba. Vivamos como aquellos que creemos que Jesús vive y vive para siempre. Ahora, Señor, gracias por estar con nosotros. Ve con nosotros de este lugar. Te agradecemos todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios